cerca de entender, no alcanzaba a contener razón si no la usaba. Una sola es la verdad, no se puede negociar. 10:07 en la República Argentina, seguimos en Segunda Página. Bueno, y es un honor para nosotros tenerlos acá. Vamos a charlar de todo. Estábamos conversando fuera de aire y la verdad una charla muy enriquecedora. Y espero que también la disfruten ustedes del otro lado, ¿sí? Porque nos visita la doctora Nilda Gómez. Nilda Gómez tiene toda una historia. Bueno, las dos que están sentadas aquí conmigo tienen una historia impresionante. Los argentinos hemos seguido los casos en todos los medios de comunicación. Algunos lo trataron bien, otros lo trataron mal. Después vamos a charlar con ellas. Está con nosotros Nilda Gómez. Nilda Gómez es madre de Mariano Benítez. Mariano Benítez fue víctima, una de las 194 víctimas de la tragedia de Cromañón. A mí me gusta decirle esta tragedia, decirle la tragedia de la corrupción en tiempos kirchneristas. Porque es lo que fue, es lo que fue. Y está también con nosotros Jimena Aduriz. Jimena Aduriz, se acordarán ustedes que es la mamá de Ángeles Rawson. Otro caso que lastimosamente, ¿no? Ángeles se fue de la peor manera. Adolescente que fue asesinada por el encargado de un edificio. Estamos hablando de Jorge Mangieri. El 10 de junio del 2013 y finalmente en 2015 le dieron prisión perpetua a Mangieri. Bienvenidas a las dos y gracias por estar aquí. ¿Y a qué se debe la visita a Misiones en primera instancia? Bueno, en principio agradecerte y bueno, el raconto que has hecho un poco de lo que es la historia nuestra ha sido muy justo, ¿no? Es muy particular. Nosotros a partir de las desgracias que nos han pasado, nosotros decimos siempre que Cromañón fue una masacre, la tragedia vino después, la tragedia es sobrevivir a la muerte de un hijo. A partir de allí empezamos a trabajar de diversas maneras, ¿no? Porque obviamente Cromañón tenía la posibilidad casi concreta y segura de ser un case, es decir, de ser un crimen perfecto, un crimen donde la impunidad tienda un manto de olvido. Estuvo a punto de serlo. Estuvo a punto de ser un caivis. El hecho de que las familias, y quizás porque éramos muchos, y toda una sociedad nos acompañó de una manera increíble, y los medios y todo, la verdad que muchísimo, y los jóvenes que se movilizaron, porque la verdad que los sobrevivientes y sus amigos y los familiares éramos tanto que quizás eso permitió que esa causa no se cerrara y no quedara impune. Obviamente tuvimos que luchar muchísimo y para con nosotros se creó una ley de contención, una ley integral, una ley que hasta incluso un monto para poder pagar al psicólogo, un subsidio, ¿no? Para poder pagar al psiquiatra. Es decir, fue tan grande, tan tremendo todo y tan del Estado, o sea, tanta la corrupción del Estado que no había cómo negarla. Entonces el Estado se tuvo que hacer cargo. Sí o sí de todos nosotros. Recordemos que lo de Cromañón fue en 2004. 2004, 30 de diciembre de 2004. Estaba como jefe de gobierno Ibarra, que paradójicamente hace un año atrás estaba ahí siendo casi asesorando legalmente y jurídicamente a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Lo que son también los casos en la Argentina de la impunidad, ¿no? Pues es que eso tenés muchísima razón. Ayer viajamos en un avión y en el asiento de adelante, pero en el costado, digamos, estaba también del lado del pasillo, igual que yo, Alberto Fernández. Entonces esperé que el avión estuviera ya a 10.000 metros y todo Vino acá. eso. Coincidieron en el mismo avión. Coincidimos en el mismo avión y yo atrás. Y realmente no pude contenerme, porque me cuesta mucho contenerme, me cuesta mucho ser políticamente correcta. Tengo una foto de él que sale con Aníbal Fernández, con Aníbal Ibarra hace muy poquitito, entonces se la muestro. Y le digo, realmente, si ganan ustedes viene lo mismo. Es decir, otra vez Aníbal Ibarra con ustedes. No, estás equivocada, eres un amigo. Entonces hasta que le dije quién era, no, pero estás equivocada. No es verdad, no es verdad. Le digo, y así era la palabra la frase que él tuvo durante todo el tiempo que yo lo increpé fue,
No es verdad, no es verdad. En principio me trató de mentirosa porque la verdad que a los hechos me remito y él no resiste ningún archivo. Y realmente Cristina y Néstor se quedaron en el sur, al distinto que Tilva, que cuando pasó lo de Kiss, que eran 242 chicos que murieron en las mismas circunstancias que Cromañón, ella deja lo que estaba haciendo en Chile, que era una reunión política muy importante de todo el Mercosur, y sale volando a Brasil y se ocupa de los muertos y de la gente. Mientras tanto, nuestros presidentes, cuando ocurre Cromañón, se quedaron en el sur hasta que se enfríen los cuerpos de nuestros. Es más, yo creo, en esa época recuerdo que Néstor Kirchner tardó 15 días aproximadamente en salir a hablar, y estuve haciendo, a mí me encanta el tema de los archivos, me encanta hacer mucho archivo porque la verdad que no resisten archivo a ninguno de ellos. Es más, recuerdo que buscando los archivos vi un viaje de Cristina en ese contexto a Disney. Viajó a Disney, Cristina, en el contexto de la masacre de Cromañón. Cuestión que a todos nos cambió la vida, Cromañón, y también ahora me gustaría también charlar un poco con Jimena. Sí. Jimena Aduriz es madre, porque toda la vida va a ser madre de Ángeles Rawson. Imagino también, Jimena, que a partir de este caso en el 2013, te cambió la vida, ¿no? En todo sentido. En todo sentido. La muerte de un hijo te cambia la vida tal como es un punto de inflexión, no se vuelve de eso, no expira, es un dolor que no expira, es un dolor que con el tiempo se hace cada vez más difícil y más duro, por ahí más manejable porque uno aprende a convivir, pero el dolor tiene una virulencia y tiene una vigencia permanente, permanente porque es parte de uno que se fue y que no, aparte no es natural. Bueno, y en el caso aparte nuestro, encima son muertes evitables, muertes causadas, arrebatadas. Entonces, además de la muerte en sí de mi hija, que yo hoy hablaba con Nilda, que siempre nosotros tenemos una red de contención muy importante, ¿no? En las mamás y los papás. Y yo le decía, ¿cómo te definía Mariano? Porque ella habla de Mariano, y Mariano realmente era su bebé, no sé, era un vínculo muy especial. Uno puede querer mucho, querés a todos tus hijos, porque yo tengo 4 chicos. Pero yo con Ángeles tenía un vínculo muy especial, porque ella era la única hija mujer de 3 varones y yo soy la única mujer de 4 varones. Entonces había un vínculo y ella a mí me definía. Entonces, no solamente fue el arrancarme el corazón, como me lo arrancaron, porque realmente esa criatura para mí era mi vida, sino aparte agregarle todo el condimento que le agregaron a nivel mediático, pero además, vamos a suponer que no hubiera existido el condimento mediático, que es por eso que estamos acá. Es el tema de lo que tiene que transitar una víctima a partir del momento de que inicia el proceso judicial, que no es lo mismo que una muerte natural. Claro, sé que en eso las dos están trabajando, claro, y muchísimo a nivel nacional, dando estas charlas. Porque el camino de tribunales, de tener que dar una testimonial a horas de que se te haya ido tu hijo, tener que ir a reconocer a un hijo a la morgue, tener que ir a todas esas instancias, después la prueba, todo es tremendamente traumatizante. Y hasta que se sancionó la ley de víctimas y la que estamos tratando, que si bien es de orden público y todas las provincias deben adherir, aunque tengan que cambiar su código, asesórame, doctora. Sí, el Código Procesal Penal. Es más, no tienen que adherir. Ya tienen que trabajar con esa ley, no necesita ninguna adhesión. Lo único que necesita es una modificación del Código Procesal Penal. Porque la autonomía de las provincias hace que, si bien el Código Penal es para toda la nación, es el código de fondo, es el que te marca cuáles son los delitos y las penas que conllevan. Ahora, cada provincia tiene un Código Procesal Penal, que es el Código de Procedimiento, es decir, cómo se lleva adelante
todo lo que establece el Código Penal. Entonces, en eso las provincias son autónomas, y como este cambio del Código Procesal Penal implica que cada provincia tiene que tener al menos 1 o 2 defensores o abogados gratuitos para la víctima, eso genera un poco de ruido porque creen que es un costo muy alto. Y ahora yo les digo a todos les comento que en el momento en que un asesino, una persona que delinque, un agresor, un imputado, realiza un hecho dañoso, quitándole la vida a alguien o provocándole lesiones a alguna persona, desde ese momento esa persona tiene un abogado pagado por todos, inclusive por la víctima. No así la víctima. Entonces, de repente uno se cuestiona esto. Digo, ¿cómo las provincias puede ser que todavía estén dudando si van a cambiar su Código Procesal Penal porque les genera un costo? Escuchame, si tenés defensores oficiales porque a los que ley... les pagás todo el tiempo y muchísimo, hace muchísimo tiempo. A ver, le cuento a los oyentes del otro lado que cuando leía ayer me quedé hasta tarde leyendo la historia de ambas, ¿no? Nilda empezó a estudiar leyes después del caso de Cromañón, porque se dio cuenta que también la corrupción iba por parte de los jueces, la justicia. Totalmente. Hoy se habla de la corrupción de los jueces, del Poder Judicial, si se cree o no se cree. Yo me siento en el deber de hacerle esta pregunta, si ambas creen realmente en el Poder Judicial o en la justicia aquí en la Argentina. En mi caso te puedo decir claramente que la corrupción mata, y la corrupción se da tanto en todos los poderes, en el poder político, en el poder económico, en el poder judicial inclusive. Esa puerta giratoria, esos arreglos, ¿no? Tenemos el juez del anillo, sí, hay muchísimo como para darse cuenta que realmente la justicia también había ingresado en esa corrupción sistémica, es decir, estructural, si se quiere. Ahora bien, lo que nosotros estamos justamente luchando es para que eso termine, esa corrupción termine en todos los ámbitos, porque si Cromañón te da claramente que la corrupción mató, son 194 muertos, 11 te dice que la corrupción mató 51 muertos, Beara te dice que la corrupción mató 2 muertos, y así podés seguir sumando todos los muertos por corrupción donde el Estado es parte en nuestro país. Entonces uno se pregunta, ¿cuántos muertos más necesitan para que terminemos con la corrupción? Porque vos me decís, bueno, uno está peleando en contra de la corrupción, ¿no? Y lo denunciás y lo decís, pero si necesitan algún número, ¿cuánto? Digan el número, ¿cuántos necesitan? Y bueno, nos sentamos a esperar que se llegue a ese número y arrancamos de nuevo, porque si no es desgastante. Es decir, la corrupción mata, no hay duda de eso, pero no hay duda, tenemos ejemplos permanentes, pero mata no solamente a la persona que fue damnificada en el momento, en el hecho, como los chicos de Cromañón, sino mata después a los padres que siguen esperando justicia y que son de alguna manera avasallados por la justicia, por el Poder Judicial concretamente, cuando no te escuchan, cuando te obligan a hacer sentadas, cuando te obligan a golpear una puerta de mala manera. Cuando cajonean los expedientes. Por supuesto. Mira, entonces, yo creo que, perdón, sí. discúlpame, yo creo que ya el sistema en sí tiene como aristas muy importantes, ¿no? Porque a mí no me ha pasado de tener que salir a patear puertas para... Y tu casa no era de corrupción. Y no era de corrupción. Por eso. Pero así todo, yo tuve una violencia de parte de la justicia que fue tremenda, que eso es lo que yo vengo a... es más, no solamente judicial, sino pero también en algún momento mediática, porque se hablaba... pero la violencia mediática se dispara por la justicia, porque no es que la justicia estaba mal, el actor judicial que disparó, la mediatización que se disparó... Claro, la filtración de información. La filtración de información. Era una persona que hacía 40 años que estaba en la justicia. Claro, con el pensamiento ¿entendés lo que te quiero patriarcal, decir? Sino machista. El que la ejerce la justicia. Entonces, ahí fue donde... con esa evaluación que él hace, totalmente errada y totalmente soberbia, es que se produce una connivencia con los medios y entramos sospechados a la causa y genera toda esta debacle que terminó matándonos un poco más
a ángeles y también matándonos gente a nosotros, ¿no? Porque hay que resistir una condena social. Pero bueno, nosotros lo que estamos haciendo es, por lo pronto, la ley de víctimas se basa en que la víctima ya no es la persona que se murió o la que sufrió lesiones, sino que la víctima es el grupo familiar inmediato, digamos, o sea, los padres, el los entorno, hermanos, el cónyuge, los hijos, bueno. Ese Entonces, entorno, hasta los primos, hasta los novios. sí. Después, la víctima, a partir de la sanción de la ley 27372, tiene el Centro de Asistencia a la Víctimas víctima, el Cenavid. de Delitos, el Cenavid, que provee asistencia, orientación a través de la línea 149, que es nacional, y los 365 días del año, todo el día, orientación con psicólogos, con trabajadores sociales, con abogados, toman los casos y ven los expedientes, las causas. Realmente está trabajando muy bien el Cenavid. El Cenavid articula con los 90 centros de acceso a la justicia que están en todo el país. En todo el país. Entonces accede realmente a toda, de la punta de Jujuy hasta el último pueblito hasta Ushuaia. Y eso es un trabajo que está haciendo realmente muy, muy, muy importante. Y nosotros lo que hacemos es, como organismo que también prevé la ley, que es el Observatorio de Víctimas de Delitos, somos las personas que tratamos de difundir la ley, básicamente, como hicimos ayer en el Colegio de Abogados y de Magistrados, explicando y dando nuestro testimonio de lo que nos pasó para que no se repita, ¿sí? Y todo lo que se logró cambiar con la ley para que no les vuelva a pasar a otros lo que nos pasó a nosotros. Y además de eso, que la víctima es parte per se desde el momento que se inicia su desgracia hasta el final, que puede aportar pruebas, que tiene el derecho a que se le explique en un lenguaje claro, porque no somos abogados, a saber la situación del procesado en todo momento, a tener acceso al expediente. Eso antes era impensable. Yo tenía una prueba muy concreta y no la pude aportar. En el caso de Ángeles. En el caso de Ángeles. Y la verdad que realmente estamos trabajando porque además creemos firmemente todos los que estamos en el grupo que las víctimas son víctimas, no importa del delito del que vengan, porque es tan importante una víctima de un siniestro vial como una víctima de femicidio, como una víctima de la masacre, de la corrupción, como una víctima de un hundimiento, como una víctima de... Por eso yo cuando yo soy muy celoso de algo y siempre intento de esclarecer al menos la parte de las acepciones, de la concepción. Cuando a mí me hablan, por ejemplo, de violencia de género, yo digo violencia en general, porque va mucho más allá del género, una condición de género, no porque existe la violencia física, económica, verbal, psicológica, y va mucho más allá. Entonces, yo pienso, cuando reducimos a la violencia de género, nos quedamos con una parte del todo, y no hablamos de la sociedad en general, ¿no? Que violencia está en todo, mira, la violencia judicial también es lo que hablamos, ¿no? Violencia institucional. Institucional en ese sería el concepto. Es muchísimo. El tema, ¿sabés cuál es lo que pasa? Es que la mujer ha sido, durante décadas, durante miles de años, ha sido una persona sometida a un sistema patriarcal yo me asombro cuando me escucho decir esto, pero en realidad también lo pienso así, no por ahí tan radicalmente, pero sí, la mujer ha sido sometida. Y muchísimas veces vos por ahí ves mujeres que tienen su vida, que hacen digamos, que tienen esta libertad, pero no todo el mundo ha podido lograr eso. Muchísimas dependen, no solamente del padre, cuando están con el padre, sino después
después dependen del marido. Y entonces les ha costado muchísimo levantar la cabeza y poder decir lo que les gusta, lo que quieren, lo que quieren hacer. Porque la concepción en la que nos criamos nosotros es que una mujer sin un hombre al lado no vale nada. Claro, los patrones culturales que no. Exactamente. Y Entonces, nosotros ese patrón nos cultural hemos hay que tenido- cambiarlo. Nosotros nos hemos tenido que construir, porque yo he criado a mis hijos con ciertas cosas, cuestiones machistas, por ejemplo. Y ese es digamos, hablando puntualmente, el cambio de paradigma también de que la sociedad se involucre, de que la sociedad... Pero yo creo que es importante, la víctima, yo te digo como referente en género, la víctima de la violencia de género es una víctima muy complicada. Una cosa es una víctima de un femicidio, otra cosa es una víctima que está cursando una situación de violencia de género, porque Que la puede llegar a que la puede llegar a convertir en un femicidio. a un femicidio. Es una víctima muy compleja. Pero más allá de eso, la ley de víctimas contempla todos los delitos graves, ¿sí? Inclusive esos. Entonces, bien abarcativa la Sí. ley, por lo que estamos... Completamente, y se necesitaba eso, justamente se necesitaba, porque aparte la ley de víctimas lo que tiene es, reúne todo lo que el sentido común establece, lo que algunos hacían por sentido común, pero otros necesitan que se los establezcan por ley. Es decir, muchos años se trabajó porque la víctima era solamente, y mira lo que te digo, ¿no? Llegaba hasta, de lesa humanidad, víctimas de lesa humanidad. Todo lo demás, todos los muertos en democracia, no tenían derechos humanos, no eran víctimas, no era nada. La verdad que nosotros tuvimos que pelear con todo eso, y concretamente en Cromañón, pelear porque como los organismos de derechos humanos abrazaban a Ibarra, porque Ibarra había sido el fiscal de las causas contra la dictadura, entonces, todos los organismos de derechos humanos lo abrazaban y nos decían golpistas. Entonces, recibir de una abuela, de una madre que te digan, ¿no? Que tienen un cartel enorme, las abuelas de Plaza de Mayo y demás, que te digan golpista, y vos decís, ay, ¿de qué lado estoy yo? O sea, ¿mi hijo qué es? ¿Una mascota? ¿Que no Sí, tiene derechos? Hubo mucho prejuicio, ¿no? También muchísimo prejuicio por, prejuicio y hasta desprecio. Por una cuestión de etiqueta, que a mí tampoco no me gusta, ¿no? Es el que sigue a tal banda de rock es tal o cual cosa. Pero es la misma etiqueta que te ponen porque la chica usa pollera corta. Que sea rubia, alta, cuerpo, tal cual. ¿Ves? Es la misma etiqueta, es decir, es A mí la me lo forma de dicen, mirar. Ángeles era tan angelical, no, pero valía tanto la vida de Ángeles como la de cualquier otra chica, o sea... Pero por supuesto. ¿Entendés? O sea... porque tenía carita, sí, obviamente, es mi hija y yo es una persona maravillosa, pero todas son personas maravillosas. Entonces, no hay eso también nos ha unido. O sea, esa cosa de no tener de no tener víctimas de primera y de segunda. Como no debe existir, ¿no? Un ciudadano de primera, de segunda. No debe existir eso. No debería existir eso, pero lastimosamente en la Argentina pasa esto. Y esto que comentaba Nilda, la situación con Alberto Fernández, marca también de que hay una situación de primera y segunda, ¿no? Es decir, Ibarra sí es mi amigo, claro, entonces todo es mentira. Es mentira. Eso ya lo inhabilita. No es verdad lo que decís. Y cuando tendría que sentarse un presidencial o un candidato a presidente, decir, a escuchar. Pero ¿sabés qué fue lo peor? ¿Qué fue lo peor? Porque él dice, yo entiendo que estás dolida y hablas desde el dolor. No, flaco, yo ya no hablo más del dolor. Yo ya sé todo cómo fueron las cosas, hubo un expediente, hubo todo. A mí no me podés decir que yo hablo del dolor y que el dolor no me deja razonar ni nada de eso. A mí lo que me llamó poderosamente la atención es de esta corrupción, ¿no? de esta corrupción, y perdón que te interrumpa, Nilda. Sí, no. Que fueron todos presos, menos Ibarra. Y él me decía eso, hubo una justicia que no, te pudo no gustar, pero le digo, pero si estaba Croto era de ustedes y lo sobreseyó. En 8 veces antes de que los gallos cantaran, ya estaba sobreseído. Con 8 sobreseimientos. Vos sabés que no podés jugar 2 veces a la misma persona por la misma causa. Entonces, obviamente se encargaron de salvarlo.
De hecho, sabemos perfectamente. Y después digo, ¿vos no te acordás de la foto de Néstor con Ibarra diciendo juntos volvimos por el, no me acuerdo cómo era la nota, ¿no? Pero dice, no es verdad, tengo los afiches, tengo las fotos. Es decir, el no es verdad de Alberto Fernández te marca una memoria muy a corto plazo, selectiva y a corto plazo. Se acuerda de lo que él quiere, ¿no? Entonces pone a Cromañón como algo que, bueno, y es una pena, te pasó, y vos hablás del dolor, porque pobre mujer, todo lo que estás viviendo, seguro vos estás medio loca, por eso hablas, ¿no? Porque decirme no es verdad, delante de un montón de gente, que después todo el mundo me felicitó, ¿no sabes? En el avión, todas las personas que me escucharon, como lo increpé, me terminaron felicitando, ¿viste? Y yo creo que él tuvo un aplauso, una gente que le dio la mano y 2 o 3 selfies, después el resto de las personas me felicitaron por lo que le había dicho. Y realmente Aparte, lo de Cromañón fue algo que marcó una generación. Sin duda, mira, yo me acuerdo por eso. Es la generación Cromañón. Yo tengo un chico de 31 años y es la generación Cromañón. Yo tengo 34 y me acuerdo de ese día perfecto, ¿no? Yo creo que toda una generación, tanto la de tu hijo como la mía, nos marcó porque nos cambió, ¿cómo podríamos decir?, el contexto. De decir, empezar a mirar a dónde íbamos. ¿34? 34, sí. ¿Del 84? 85. Claro, Mariano es del 84. Bueno, teníamos que casi la misma, contemporáneos, exactamente. Y nos cambió todo el contexto, porque a partir de ahí la mirada era distinta. Mirábamos que les podía pasar. Que nos podía pasar, que si pasó, porque en el interior es diferente. Decís, si pasó en Buenos Aires, la tormenta puede venir para acá. Tarda, y mirábamos, pero llega. Tarda pero llega, exactamente. Y nosotros mirábamos los elementos de seguridad, la capacidad de las personas. Cuando veíamos bastante lleno decíamos, la verdad que no está bueno entrar acá. Y nos pasó. Y la noche en sí misma es permeable a todo este tipo de cosas, ¿no? A la cantidad de personas, sobrepasar el público que podés tener dentro de un predio. Sigue pasando. Y vos sabés que la lucha logró que hoy la Secretaría de Derechos Humanos tomara a la diversión como un derecho inherente al ser humano, con lo cual implica esto que el Estado debe actuar cuando ese derecho se vulnera. Entonces hay un trabajo que se está haciendo desde la Secretaría de Derechos Humanos, que está a cargo de Claudio Abruj, en todas las provincias, incluso en Misiones con Norma, en todas las provincias, un trabajo que tiene que ver justamente con eso. Divertirte es tu derecho, y en estas condiciones. Entonces hay tips, y bueno, y esos tips implican, o van hablando un poco de lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y cuando vos percibís eso, ¿qué tendrías que hacer? Y realmente para mí es un logro fundamental que tiene que ver con este cambio de paradigma, en donde no solamente se cambió, o sea, se creó la ley 27.372, se modificó la 24.660 de ejecución penal, se tomó la diversión como un derecho inherente al ser humano. Es decir, uno durante todo este tiempo ha ganado en derechos, ha ganado en fortalecer esos derechos y poder aprenderlos, y hay que ahora, de alguna manera, lograr que esto siga, ¿no? Sería muy triste que por distintas circunstancias, cambio de gobiernos y demás, se tire a la borda por todo lo que se hizo. No va a pasar. No creo que vaya a pasar, pero bueno... no va a pasar digo, porque las víctimas a veces pasa. Tenemos mucha fuerza. A veces pasa. No, mirada esperanzadora. Yo creo que ese cambio de paradigma llegó para quedarse. Sí. Al menos nosotros vamos a luchar arriba del paradigma. Y también y creo que los medios de comunicación también tenemos una gran responsabilidad en que eso perdure en el tiempo. Seguimos charlando aquí en Segunda Página con Madres del Dolor, le digo yo, a ustedes dos. Lastimosamente las juntó el dolor, pero van haciendo buenas cosas, ¿no? La buena madera siempre se junta. Estamos con Nilda Gómez, que es también asesora, justo hablaba de derechos humanos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, madre de Mariano Benítez, quien fue una de las 194 víctimas de la tragedia del boliche de Cromañón allí en el 2004 fue, en el 2004. Y también está Jimena Aduriz, madre de Ángeles Rawson, esta adolescente que fue asesinada por el encargado de su edificio, por Jorge Mangieri, que bien preso está. Prisión perpetua le dieron a Mangieri. Voy con Jimena. Quiero hacerle una pregunta a Jimena. ¿Alguna vez?
Mira, Ya te la contesto. ¿Nunca pudiste preguntarle? No. Me... A Mangieri. Sí, si te tengo que decir la verdad, no me gustaría irme de este mundo sin poder algún día poder preguntárselo. Porque una persona, yo creo que es un psicópata de libro, ¿no? O sea, después con el tiempo vos te vas dando cuenta, porque él tenía un comportamiento durante 11 años que era impecable. O sea, durante 11 años era el portero ideal, con todos los copropietarios, inclusive había otras adolescentes en el edificio. O sea, jamás podíamos sospechar ni dejó lugar a duda que podía hacer la aberración que hizo. Y en algún punto era una persona que el portero en Buenos Aires es una figura muy emblemática. Sí, ¿Sí? Es como uno más de la familia. Claro, casi. no sé si uno más de la familia, pero pero es el que está en el... O sea, un que te consorcio- soluciona todo, Es todos un los consorcio problemas. chico, tiene 14 departamentos, nosotros vivíamos en la planta baja, con lo cual él estaba 3 horas por día recibiendo a la gente, entonces había como una interacción. Los conocía a los chicos desde que eran chiquititos. Ha salvado, me ha traído al de 31 borracho del boliche y lo ha metido adentro. Tenía llave de mi casa, de todos los copropietarios. Entonces realmente fue una sorpresa y a nosotros nos costó mucho, y te lo digo de verdad y con un dolor muy profundo, más allá del enojo que yo pueda tener y de todo lo demás, ¿no? Ponerle la cara de esa persona al asesino de mi hija. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Porque esa persona de 11 años que cuidaba a los viejitos del edificio, que... Es mucho más doloroso todavía eso. Ay, es terrible. Y lo que nos costó como familia. Mis hijos me decían, yo no puedo, me dice, me cuesta poner... O sea, ¿me entendés? Ahí es como que fue tremendo. Lo pudimos hacer, ¿no? Finalmente sí, porque además el juicio fue largo, lo tuvimos presente todo el tiempo en el juicio, y ahí sí, ahí yo se deschavó obviamente toda esa parte oscura de él, pero realmente fue algo que de una sorpresa que nos costó mucho trabajar como familia. Ahora le pregunto a las dos, la que quiere responder, porque venimos hablando de un cambio de paradigma. ¿Se sienten representadas por el colectivo de Ni Una Menos, o por lo que se viene dando en los últimos tiempos, por el movimiento feminista? Yo me siento representada porque entiendo claramente que cuando algo se va a cambiar es como un péndulo, ¿sí?, que empieza a moverse y toca los extremos. Cuando toca los extremos va a haber cosas que no nos guste, de un lado y del otro, hasta que llegue a su punto y el péndulo quede quieto y ese derecho se confirme, se afirme y quede definido de una vez. Mientras tanto, la pelea por los derechos siempre es cruenta. Nunca un derecho te es otorgado porque lo pensaron y dijeron, ay, vamos a darle este derecho a las mujeres. No, vamos... a la Revolución Francesa ya nos vamos. Siempre, claro, siempre fue una lucha cruenta obtener un derecho y afianzar ese derecho. Entonces, en esa lucha vamos a encontrar muchísimas cosas que se desbordan, ¿no? Que tocan en los extremos y vos decís, qué horrible todo lo que están haciendo. Y sí, hay que entender claramente que va a pasar hasta que el péndulo quede en su momento y uno no va a estar de acuerdo con un montón de cosas, pero sí, en mi caso, estoy absolutamente de acuerdo con este movimiento feminista, con este movimiento de Ni Una Menos, con este movimiento que a veces se partidiza, pero bueno, también hay que entenderlo, porque la gente milita, y entonces no puede decir, bueno, si milita no puede venir a un movimiento. Sí, todo el mundo puede estar en un movimiento. Un movimiento no necesariamente tiene un color de un partido político, el movimiento es mucho más amplio. Dentro de ese movimiento hay distintos partidos políticos, distintas personas que asumen como una representación más fuerte, con una idea o ideología más radical, y bueno, es hasta que se acomode. Obviamente no iría jamás, por ejemplo, a la catedral de manera desnuda o No, por ahí las formas. Claro, pero sí entiendo que es la única manera que la mujer tiene en estos momentos
de conseguir. No me gusta, por ejemplo, el colectivo femenino de actrices, eso para mí es deplorable, porque toman solamente los temas que a ellos les interesan, que son personas que piensan igual que ellos con su misma ideología, y lo demás no existen. Es como me pasó a mí con Cromañón. Es decir, todos tenían derechos humanos, menos las víctimas de Cromañón. A ver, en este caso, ¿no? ¿Cómo a veces uno termina simbolizando y etiquetando? No, esto también decíamos los pañuelos verdes. Esto que por ahí empieza a simbolizar. No te dije yo mi parte. Sí. Por eso voy a eso también, porque también iba a preguntarle a Jimena qué pensaba de estos movimientos feministas. Toda verde, Jimena. No, yo no me identifico con colores, me identifico con personas. Para mí las personas son personas desde el momento de la concepción, todas. Desde... ¿Me la dejás picando para decirte aborto sí, aborto no? No, de ninguna manera. ¿Aborto no? No. El privilegio de nacer, el derecho de nacer es el primer derecho básico humano, sea como sea que haya sido gestada la criatura. Y te lo digo así con toda la boca, porque la criatura no tiene la culpa de lo que haya pasado. Tenemos la posibilidad de darlo en adopción, hay posibilidades, no es obligatorio que la madre ejerza la maternidad, nada. Pero todavía tenemos una mirada juzgadora, y esto yo lo sé porque estoy en tema. Juzgamos más a una persona que entrega un chico en adopción que a una persona que se hace un aborto. Sin duda, es más, a mí Entonces, también... cuando dejemos de juzgar, ¿sí?, a esa persona que tuvo la valentía de tener a esa criatura... De ser juez y parte, ¿eh? Sí. Somos todo el tiempo los argentinos juez y parte. Entonces, Sí, ese día River Boca, te siempre. puedo La grieta. asegurar El deporte Y nacional. otra cosa que te quería decir, sí, que me parece importante que quede claro, es que el Ni Una Menos nació explotó con el femicidio de Kiara Páez, ¿sí?, que esta joven santafesina que su novio la obligó a abortar a su bebé y ella, por defender a su bebé, murió. Y bueno, Y fue un Twitter de Marcela Ojeda, De que Marcela todos Ojeda. empezamos a reproducir Pero y ya a retuitear. Ya había un pre moldeado con todo lo que había sido lo del caso Ángeles en el tema mediático, ¿no? Y todo cómo se había juzgado a la víctima y todo, o sea, se había puesto en marcha ya una cosa importante. Entonces, con Verónica, la mamá de Kiara, siempre decimos no reduzcamos el Ni Una Menos y lo que es la violencia de género, ¿sí?, al debate del aborto. No, porque el debate no es necesario que exista violencia de género para que haya un aborto, por ejemplo. No, tal cual. Entonces, no mezclemos las partes. Yo estoy de acuerdo con Nilda que todo tiene un péndulo, ¿sí? Pero bueno, yo no me siento representada por cuando se mezclan las cosas. ¿Me entendés a lo que voy? Sí, sí, O sea, sí. puedo convivir perfectamente con una postura diferente y voy a manifestar lo que yo siento, lo que veo y luchar por mis principios y mis convicciones. Pero no mezclemos y no politicemos algo, porque terminamos, ¿sabes qué? Yo lo que sentí con esto es que el patriarcado volvió a ganar porque volvió a abrir una grieta entre las mujeres. Es más, yo cuando veo y hablar del patriarcado y cuando veo los partidos políticos y demás, está bien, ahora uno empieza a hablar, ¿no?, de política, de lo que es la paridad de género, pero sigue existiendo ese pensamiento machista, patriarcal, porque primero el hombre, después la mujer, ¿no? Primero Siempre. arriba presidente el hombre, después la mujer. Fíjense lo que tiene que pasar en un contexto por ahí, más allá de que uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con Cristina y demás, pero termina bajando y dándole un lugar a un hombre. ¿Quién, Cristina? No una Bueno, mujer. pero ahí claramente pasa otra cosa. Sí, no, el tal presidente cual. no puede darse el indulto a sí mismo. Pero- Entonces, tiene que ser vicepresidente para que el presidente le indulte. No, pero yo voy por la cuestión de género. No, Sí, pero ahí no hay género, pero ahí por hay eso. una necesidad Pero- económica de no ir a la presa, nada más. Pero, a ver, voy al tema de la distribución de la lista o del lugar, ¿no? ¿Por qué no puso una mujer, por ejemplo? A eso es lo que iba.
Eso. Después sabemos. Bueno, pero también yo tiene sé que muy tener su obsecuente. ¿Era Pardigli o era Fernández? No había mucho. por eso digo, a ver, No tenía siguen mucho para Yo me elegir. acuerdo, pero a ver, siendo objetivos, o sea, no interpretemos bien. Yo me acuerdo en su momento en la gestión cómo se la vilipendiaba y cómo se la trataba, siendo una figura que te gustara o no te gustara, era una figura que tenía una investidura Sí, presidencial, pero todo. y se la vilipendiaba y se la denostaba y se la trataba no como a un hombre, eso sí. Y yo me acuerdo que era algo que Sí, me las llamaba tapas de la la revista atención y no había Noticias y pasado demás, sí, ni sí. una No, a menos, mí ni nada. no me pareció eso porque pienso en De la Rúa, que fue mucho peor. También, todo lo que se ridiculizado. hizo con él, era hombre. O sea, a mí me parece que la persona que es un desastre en lo que hace va a ser tratado mal, porque es un desastre y porque te lo tenés que aguantar un tiempo. Entonces, bueno, no me parece que sea una cuestión de género. Cristina fue realmente un desastre. Y fue maltratada, pero no porque era mujer, sino porque fue un desastre. ¿Ustedes Lo mismo que se De la Rúa. sintieron maltratados por ese gobierno? Digo, Obviamente, yo sí. Nilda, sí. Completamente. ¿Jimena? De alguna manera, digo, ¿alguna vez sonó un teléfono, algo para...? Yo me he peleado con Aníbal Fernández, que me dijo, vos no entendés nada de política. Le digo, bueno, ministro, sí, obvio que no entiendo nada de política. Entonces, sacame ya el santuario y abrime la calle. Le digo, no hay posibilidades de eso, porque la calle no se va a abrir hasta que no haya justicia. Entonces, mira, Nilda, yo te paso con la topadora a las 3 de la mañana y levanto todas esas cosas y después vayan a buscarla donde sea. Le digo, ¿esos son los términos? Ahí cortamos relaciones y empezó una guerra bastante fuerte. No, yo sí, he sido maltratada por este gobierno y por eso es algo que yo pudo haber hecho muchas cosas buenas en las cuales acuerdo y espero que no se terminen esos derechos que se obtuvieron con ellos, pero realmente como Cromañón los salpicó, ellos son una parte activa de Cromañón en lo que fue el encubrimiento. Entonces, obviamente ellos tienen su particularidad con respecto a esto, ¿no? Fue una de las últimas. Fue una pena lo que realmente sucedió, porque el 2004 lo de Cromañón, después fue la antesala de lo que vino después, ¿no? Digo, con la tragedia 11 también, lo del tren, digo, todo nos indicaba el camino donde iba todo. Y era corrupción, tapar, esconder. Corrupción. No supimos verlo Pero los las argentinos. rutas que no hizo debido son muertes de hechos viales tremendas. Mira, Perdón, yo tengo una mirada No, muy pero está crítica. bien. Yo también, yo acá, mira, nosotros acá somos, hace 8 años venimos haciendo algo totalmente independiente. Nosotros no nos maneja nadie. Nosotros hacemos esto, abrimos el micrófono, charlamos, Lo que no y quiere es así. decir que yo tenga un partido político. No, pero... Yo sé lo que no quiero, yo sé lo que no quiero y no estoy dispuesta a votar y me revela pensar que pueden volver. Es lo único que sé. Pero ahora, por supuesto, después, Blanca. otra cosa no tengo respecto una a las mirada víctimas, política. Eso es democracia. Poder expresar y respecto a decir las sí. víctimas, esta gestión, especialmente el ministro Garabano, le ha puesto un foco a la víctima, hasta inclusive nos ha contado que las obras que se hacen son en función de las víctimas. O sea, las rutas que se arreglan son las que tienen más muertes viales. Son las que debido no hizo. Se hacen túneles, se modifican estructuras en función de las víctimas. Y de hecho ha salido a la luz temáticas invisibilizadas, como por ejemplo las víctimas de los naufragios, de los hundimientos de los pesqueros. Esas eran víctimas totalmente invisibilizadas, como se le dio un impresionante upgrade a las víctimas de hechos viales, con el protocolo de hechos viales y todo eso. Y eso se piensa en función de la víctima. Y en ese sentido nosotros, como decimos, si bien el Estado no te va a devolver a tu hijo, el hecho de que el Estado te acompañe y te contenga es totalmente diferente. Es que es la función que tenía que hacer siempre el Estado, ¿no? Y que no estaba. La verdad quiero agradecerle por que estén aquí. Sé que las tengo que liberar, tienen que viajar, que volver a Buenos Aires.
pero A seguir trabajando. a seguir trabajando, ¿no? Y a seguir difundiendo esto de la ley de víctimas, que es sumamente importante, también su punto de vista, la experiencia que las ha unido a ustedes dos. Una pena que haya sido la situación una situación adversa, que seguramente no lo van a olvidar de por vida, pero creo Jamás. que a Nilda le cambió la vida. Completamente, a todas. A todas, y a Jimena también, ¿no? Con un punto de vista muy marcado, y sobre todo quiero felicitarlo por ser mujeres empoderadas, ¿sí? Por salir, por decir y expresar las cosas, y la verdad que hay que salir a la sociedad y hay que decir las cosas como Al son, pan ¿no? para Con el respeto, vino, vino, exactamente, porque si no, ¿viste? con respeto, Como pero que- siempre expresar. ¿m? Sí. Claro. Entonces, siempre expresar. Muchísimas gracias por No, haber por estado favor. aquí, ¿eh? Bueno, Por gracias a favor, vos. gracias a vos. Y agradecerle también a Norma Couto, delegada también de Derechos Humanos de la Nación aquí en Misiones, Una que gran ayuda para mí acá en Misiones, por todas las cosas que Que ya- suceden acá, ella es el punto de referencia. que ya va a venir aquí a Segunda Página a charlar largo y tendido con nosotros también de estas cosas. Nosotros estamos mucho abrazados a esto, a difundir las cosas y a decir las cosas como son. Así que... Nos queda una actividad A ver, pendiente acá ¿qué en actividad? Misiones. ¿Cuál? Sí, ¿Cuál? sí, el divertirte es tu derecho. Así que para todos los jóvenes de las escuelas secundarias y primarias también, porque los chicos empiezan, de San Luis nos llamaron porque chicos de 12 años habían terminado con coma alcohólico, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con esta posibilidad de divertirse y en qué términos. Entonces tenemos un taller bastante armado, la verdad que estamos dando talleres una vez por semana en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, ya que tenemos un convenio con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, y trabajamos con todos los chicos viendo las causas y consecuencias de Cromañón y viendo justamente la reflexión sobre su propia práctica a la hora de divertirse. Desde que la Secretaría ha tomado este tema como un derecho inherente al ser humano y que si es vulnerado el Estado tiene que actuar, es un derecho que hay que de alguna manera hacer que sea cotidiano, que todo el mundo lo pueda tener, ¿no? Aprenderlo y Incorporado. y incorporarlo como un derecho más, un derecho cotidiano, un derecho que tenemos todos. Muchísimas gracias a No, todos por por haber favor. estado aquí. Gracias. Así pasaba, Nilda Gómez, pasaba también Jimena Aduriz, aquí en Segunda Página en este sábado. Estás escuchando Segunda Página con Diego Salazar y Cintia Capdevila.